coach, ¿usted ganó como jugador? Le dije, no, yo vine a ganar como entrenador. Entonces ahora trabajar a los niños es tan importante como trabajar al joven, al adolescente y como trabajar al universitario que va a debutar más tarde en el ámbito profesional. Ver atletas ahorita en los 8 grandes que te ven como un rival y un enemigo y dices, espérame, es una competencia deportiva. Hola amigos de Bipro, bienvenidos a este episodio número 50. Hemos llegado a los 50 episodios de este podcast con mucho amor al básquet y quisiera mucho agradecerles a todos ustedes que han estado ahí episodio tras episodio, viendo, compartiendo las historias, viendo los reels en el Instagram. Muchas gracias. Esto es un regalo para todos los futuros basquetbolistas y una guía para sus padres y para ustedes. Muchas gracias y el día de hoy, como siempre, tenemos 2 invitados de honor. Y me gustaría mucho agradecer la tercera vez que viene aquí el coach Juan Solano Cabrera. Coach, bienvenido. Hola Ricardo, muchas gracias. Sí, la tercera ocasión ya me siento en casa, pero gracias por la invitación. Es la primera persona que viene 3 veces al podcast, entonces bienvenido de nuevo. Y ahora ya viene como parte del staff de Arena Bipro. También bienvenido a este proyecto, coach. Y también Moisés Flores, que también ya es parte del staff de Arena Bipro. Y que desde el episodio 4 recuerdo a Pablo Andrade hablar sobre la importancia de la preparación física en el primer campeonato División 1 que tuvieron. Y desde ahí empecé a hablar con Moy y pues no hemos parado. Moy, bienvenido tanto al podcast por primera vez como al proyecto de Bipro. Muchas gracias, Ricardo. La verdad, sí, desde ese entonces hemos tenido contacto. Ya estaba la invitación desde ese entonces, pero pues hasta apenas se pudo dar. Tardamos 46 episodios en que vinieras, pero no descansamos hasta que estuvieras aquí, Moy. Gracias. Y pues bueno, este episodio también es dedicado también a toda esa trayectoria que ha tenido la UMAD. Moy Flores, por ejemplo, nadie ha ganado tantos títulos en la UMAD como Moy Flores. Estuvo en el título 2015 en femenil, ahí con Pam Ficachi, por ejemplo, que le mandamos un saludo. También, obviamente, en los títulos que ganó con el coach Cabrera, segunda división, 2 en primera división y el subcampeonato también este año. Coach, ¿cómo ve todo ese legado que dejaron ahora en la UMAD? Para mí realmente fue impresionante. Pudo haber sido todavía ya con un campeonato más, pero al final se decidió con una canasta en el juego. Una gran final. La verdad es que para todos los que estuvimos ahí fue impresionante ver esa calidad de ambos equipos. Por ejemplo, de Dan Vargas también una gran calidad, todo el equipo de Santa Fe. Pero para mí también me dejaba impresionado partido a partido cómo el equipo de la UMAD durante pues ya todos estos últimos 3, 4 años juega igual de bien, ¿no? ¿Cómo fue esa ya trayectoria y cómo es cerrar este ciclo con la UMAD? Sí, fue una generación distinta. Uh-huh. Fue una generación dedicada que se comprometió al 100%, que confió en el trabajo de un servidor y del staff, un gran staff que tuve a lo largo de estos años. Construimos esta generación en el 2018 con la llegada de Oscar Romero y inmediatamente llega al semestre siguiente llega Aldo, Richard, David y empezamos a construir esta generación. Jugadores que tenían el deseo, la ambición de trascender. Y bueno, para nosotros fue más fácil en ese sentido porque les hicimos ver las cosas, los pros y los contras que existían en el sistema, pero siempre diciéndoles que si querían ser distintos, que tenían que trabajar, que tienen que ser disciplinados. Bueno, y cuando te encuentras con una persona como el coach Moy, que está ahí sumando, que se pega a tu trabajo, que él siempre estábamos planeando y finalmente yo le delegué la parte física a él y le dije, sabes que esta parte es tuya, te corresponde. Le dije a ellos, a partir de este momento con él aquí en esta zona, trabajan al 100%, al 200% y quien no cumpla con lo que tenga que hacer va a tener una repercusión dentro de lo que son las formas deportivas, va a tener una sanción, va a tener una llamada de atención por parte de él. Él tiene toda la autoridad y se la delegué frente a ellos. Y eso también es importante, ¿no? El soltar,
el confiar y sobre todo que ellos pues tenían toda la disposición. Y bueno, al final, como bien lo mencionas, no se cierra como se esperaba, pero para mí fue una etapa distinta, muy increíble. Como le dije a ellos, nos vamos con la frente en alto, Claro. con gallardía. Le dije a ellos, luchamos hasta el final, no fuimos a este partido. Realmente yo fui siempre muy honesto con ellos, fui muy transparente. Dejamos de defender la pelota y eso nos hizo daño al final, nos pesó. Pero como les dije, vámonos con la frente en alto, te lo repito, con orgullo, lo hicimos bien. Pero sobre todo lo más importante es cómo fuimos evolucionando, cómo fuimos creciendo, en quién nos convertimos. Para mí Justo eso es lo que iba a decir. Usted siempre ha dicho eso, que más que cualquier campeonato, las personas que llegan a ser. Sí, así es. Pues por ahí se dice, no, es que Oscar era lo que yo hablo, ¿no? Humildad. Oscar es un gran ser humano, ¿a ti te consta? Es un gran amigo ya para mí. Sí, o sea, Oscar es básicamente ese, o lo odias o lo amas, no hay dos sopas con él. Entonces, con él siempre fue esa parte, pero una persona dedicada, trabajadora, siempre con ese deseo de trascender. Y bueno, lo que se ve dentro de la cancha es una cosa, pero yo siempre he dicho, traten al ser humano primero. Eso es muy importante, ¿no? No nada más etiquetar a las personas como los ves superficialmente, sino en su día a día. Entonces, pues todos los demás que te puedo decir son jugadores que hicieron su parte. Pablo, un jugador que llegó desde el primer momento, agarró el cuadro, revolucionó la posición, un jugador distinto también por las características que tiene en su biotipo. Entonces fuimos conjuntando esas piecitas, Aldo, David, Richard y todos los demás jugadores que tenían ahí, Josué, la incrustación de Josué. Después también me comentan, no, es que cuando hablo de un jugador de otro y me dicen, pues Dávila llegó ahí, sí, Dávila llegó ahí, pero con una carrera terminada del CEU. Cuando Sí, él me busca es porque quería hacer, claro. Cuando él me busca es porque quería hacer un proceso distinto que era la maestría, que lo terminó bien con nosotros con 2 años. Entonces son cuestiones diferentes, ¿no? Y a mí lo que me llenó mucho siempre de orgullo fue que nosotros ganamos el campeonato 1 de división de ascenso con el mismo cuadro y ganamos el bicampeonato con el mismo cuadro. O sea, siempre mantuvimos ese equipo, esa generación que te repito, del 2018 y se fueron incrustando otros jugadores como Kevin Núñez. Y la mayoría del cuadro en el siguiente, en el bicampeonato, ¿no? Así es, todos se mantuvieron. Por ahí tuvimos un extranjero que al final toma la decisión de regresarse por temas personales en su familia en Colombia. Pero bueno, siempre hicimos lo que teníamos que hacer. Siempre les hice creer que lo que teníamos era lo mejor que había. Entonces siempre creamos esa cultura. Cambiamos esa ética de trabajo que se tenía, fortalecimos las bases, fuimos trabajando, te repito, con un staff, con un nutriólogo, con un psicólogo, con el coach, con un servidor, con Richard. Entonces hicimos un buen staff, que al final del día eso es el éxito, siempre tener el contexto, el entorno, siempre las personas adecuadas para que esto fluya, para que esto suceda. Pero sobre todo muy agradecido con Dios por haberme permitido conocer este grupo de seres humanos que la verdad me enseñó bastante en el proceso. Crecí demasiado y en el campeonato, en el bicampeonato en Jalapa, recuerdo perfectamente que ahí yo ya estaba tomando la decisión de dar un paso de costado, dejar un año antes, cuando se va Oscar, la primera salida que es Oscar. Pero quise ser congruente con mi filosofía, quise ser congruente con lo que yo le pedí a ellos, que era la responsabilidad, el compromiso. Y dije, bueno, un año más, platiqué con mi familia y pues decidí sacar a toda la generación que tenía. Para mí la verdad es que sí fue un poco, pues ya difícil, porque yo ya tenía la idea de dejarlo. Pero bueno, al final en el primer juego de la temporada regular 24-25, yo hablo con ellos en el vestidor y les hago saber que pues mi salida para que fuera como un último baile para todos. Lo toman algunos como sorpresa, otros lo toman bien, otros pues se quedan inciertos, pero finalmente, como les dije, pues bueno, es un proceso que también son ciclos que se cierran y lo entendieron, lo asimilaron, algunos me buscaron de manera independiente para decirme que se sentían tristes, que pues bueno, que me iban a extrañar. Eso es lo más bonito que te deja esto, o sea, al final del día, lo que tú creas con ellos, el vínculo que se va generando en el día a día, eso para mí es lo más importante y te repito, el llevarlos, e irlos guiando, se les exige, sí,
se les aprieta así, es Porque uno ese es su duro, trabajo, es uno su duro trabajo. con ellos, exactamente, ¿no? Y pues siempre te van a juzgar, ¿no? Siempre la gente que no conoce, que no se involucra en el proceso, pues siempre va a juzgar, ¿no? Pero al final del día mi objetivo era claro, formar personas integrales, formar líderes y bueno, el coach no me va a dejar mentir, siempre trabajamos sobre esas bases, sobre los valores implícitos que tienen que ir en el deporte y siempre le hicimos ver que más allá de la victoria había cosas más importantes, más relevantes, como que ellos asistieran al salón de clases, como que aprendieran, como que el día de mañana van a enfrentar la vida laboral con esas bases sólidas, claro, que son lo académico, lo deportivo pasa a segundo plano. Entonces les hicimos creer y saber que lo más importante es que ellos ocuparan el básquetbol como una herramienta, como un trampolín para que pudieran seguir avanzando y lo tomaron en cuenta y les dije al final vendrán las cosas, los resultados que buscamos y se dio. Y O se sea, dieron. se dieron. Yo en el 4 2017, años seguidos. 4 años seguidos no es fácil, No. no es fácil y te repito, sobre todo con esa misma generación, sin bajas y sin tantas altas. Entonces siempre nos tocó lidiar con esa parte, pero siempre fue un reto para mí y te repito, siempre les hice creer que ellos eran lo mejor que había y trabajamos mucho la parte emocional, la parte mental, fortalecimos ese aspecto y nos fue dando la pauta a seguir creciendo y siempre fui con ellos muy seco en el sentido de ganamos y ahora que sí, ¿qué vamos a hacer? Objetivos y metas claras, porque esto allí ya pasó. Lo que ya ganamos ahí se quedó, ahora vamos a construir algo diferente. Entonces fuimos construyendo poco a poco, fuimos construyendo, pero te repito, siempre les hicimos sentir y saber que había cosas más importantes y más sólidas que el triunfalismo que estábamos viviendo. Yo soy muy sobrio con ellos, era muy sobrio, platicaba siempre eso, no, o sea, el ego. Identifíquenlo, hacia dónde vamos, no crean todo lo que escuchan, no crean todo lo que les dicen, porque eso también contamina. Sigan trabajando, sigan haciendo lo que nos ha dado éxito, sigan sobre las bases. Entonces, pues ustedes lo demás lo vieron, lo demás es historia, pero sobre todo el hecho de la despedida que tuvimos fue una despedida muy simbólica, muy significativa, hubo mucha nostalgia, hubo muchos sentimientos, eso quiere decir que hicimos bien las cosas en el sentido de equipo, consolidamos ese grupo, creamos una familia, que eso es lo más importante. Sí. Siempre nos vimos y nos tratamos como una familia, siempre con un respeto hacia lo que era el trabajo, hacia lo que era la amistad y lo que era cada uno en la cancha y siempre asumimos nuestros roles con mucha entereza, sabiendo que nos iban a hacer mejores esos roles. Y te repito, en el 2017 que yo llego y empiezo a hablar de esta parte que te digo, de la formación integral, y mucha gente me dijo, no, es que a ti te pagan por ganar. Le dije, sí, pero también se puede hacer. Evidentemente hubo un desgaste muy fuerte, claro, porque para mí estos 8 años fueron como 15, pero hoy que me senté el otro día e hice una retroinspección, vale la pena. O sea, realmente vale la pena construir algo distinto, tocar y cambiar vidas de manera positiva. Y créeme que si tuviera que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Y se los dije el día de la final, y aquí está el coach, que estaban muy tristes. Les dije, levanten la cara, los voy a extrañar demasiado. No sé si me vuelvo a encontrar una generación como ustedes, porque me enseñaron y fue una generación totalmente distinta. Pero ¿sabes qué? Grandes seres humanos. O sea, grandes seres humanos muy nobles. Siempre creyeron en mí y eso se los voy a agradecer eternamente. Y al final encontramos lo que buscamos, que era esa satisfacción de ser deportistas distintos, de ser deportistas reconocidos, de que nos vieran y nos trataran con respeto. Para mí ese era un objetivo muy claro que tenía para seguir creciendo y avanzando. Y se logró y te repito, muy satisfecho, muy contento. La verdad es que sí me voy muy contento y los voy a recordar toda la vida como esa generación distinta, como esa generación. Ayer precisamente en la academia me preguntaba un papá, coach, ¿usted ganó como jugador? Le dije, no. Yo vine a ganar como entrenador, lo que nunca gané como jugador, hice cosas significativas e importantes, pero como lo que logré como entrenador, no. Pero te tienes que rodear y encontrar con la gente adecuada y ellos fueron ese núcleo, fueron ese pilar y con el staff que tuve, la verdad es que lo conseguimos, pero te repito, me quedo con todo lo que logramos como personas, con todo ese esfuerzo, esa voluntad, ese sacrificio, mandamos un mensaje fuerte de que no nada más es talento, de que no nada más es biotipo, de que no nada más es marca, sino mandamos un trabajo fuerte y grande. Platicaba el otro día con el coach, le decía en una plática que tuvimos, pues tú puedes mandar un mensaje también a otros lados donde... Sí, que no se escuche. Sí, ¿no? Que las cosas se pueden conseguir, ¿no? Y como siempre lo dije, nuestra plática, nuestra historia, quiero que sea recordada siempre como aspiracional, como algo aspiracional y no algo motivacional, porque la motivación es un momento, es una emoción, pero lo aspiracional lo consigues con el trabajo, con la lucha diaria que tienes, con la voluntad, el sacrificio, el deseo. Y eso fue lo que hizo esta generación. Trabajar, sacrificar, evidentemente, pues imagino que tenían sus momentos de
de diversión, de ocio, pero bueno, siempre dentro del enfoque, siempre dentro del encuadre que nosotros buscamos. Y al final, pues bueno, te repito, la historia se cuenta sola y eso es lo que a mí me tiene tranquilo. Por eso cuando yo me voy, lo dije desde antes, dije me voy con la frente en alto, me voy por la puerta de enfrente, me voy tranquilo. Es una decisión personal que tomo y esto la tomo por Juan Cabrera. Y el mensaje que quiero mandar también es que debe existir un plan B, debe existir un plan C y que hay cosas más importantes que un trofeo, que hay cosas más importantes que lo mediático, que hay cosas más importantes que lo que hoy se vive en una sociedad tan descarrilada de triunfalismo, de ego, de yo. Hay cosas más importantes y a mí lo que realmente hoy me importante es el proyecto de Juan Cabrera, es mi persona el día de mañana, es seguir siendo congruente y seguir haciendo las cosas de la mejor manera para seguir creciendo y seguir desarrollando. Pero lo más importante es hoy, después de una pandemia, lo detecté, mi salud mental y mi salud física. Estoy bien, gracias a Dios, estoy muy, muy bien. Qué Estoy bueno. más cuerdo que nunca y con más visión y enfoque de lo que quiero y hacia dónde voy, pero simplemente no voy a dejar de ser quien soy y lo que logré ahí está. No tengo nada que decir ni me voy a comparar. Siempre luché y busqué ser mi mejor versión. Entonces yo siempre voy a seguir con la frente en alto, caminando, como me educaron, con valores y una educación sólida. Entonces los trofeos, los campeonatos, las victorias, porque es irónico, ¿no? Esta temporada nos fue súper bien, ganamos 30 juegos y nada más perdimos 5. Entonces no soy eso. No soy eso, soy lo que logré construir y crear con estos jóvenes, lo que logré impactar en su vida, La tocarlos. filosofía que crearon Sí, juntos, sí, sí, ¿no? así Porque es. esa filosofía se la van a llevar para toda su vida, incluso se la van a tratar de enseñar a sus hijos o a los chicos que entrenen ellos mismos después, ¿no? Entonces se hace más grande que el equipo. Sí, fíjate que en ese sentido siempre les dije, si les aporto de mi filosofía o de mi forma algo, el día de mañana ya gané. No quiero Sí. que todo lo apliquen, pero sí algo que recuerden. Y una de las reglas de oro que le puse desde el principio y el coach está, que siempre batallamos con ellos, la puntualidad. Entonces ya desde ahí yo ya gané. Desde la puntualidad yo ya gané porque vivimos en una sociedad que tiene muchas fugas en ese sentido Claro. y tenemos muchas excusas, ¿no? Entonces le digo a ellos, ahí conmigo los esques, los pretextos y las excusas, no. Aquí actuamos y ejecutamos, pero siempre finalmente esa filosofía que tuve, la tuve desde el primer día, desde que yo llegué, cuando a mí me dicen, vas a la universidad, yo ya tenía claro, recuerdo perfectamente mi hoja, donde ya tenía lo que yo iba a hacer con ese equipo, cómo lo quería que nos vieran, cómo quería que se expresaran de nosotros, pero mi filosofía siempre estuvo ahí clara y siempre lo dije, pase lo que pase, no la tengo que cambiar, siempre tengo que estar presente ahí, formando personas, porque hoy en una sociedad tan descompuesta hace falta formar gente con valores, hace falta formar gente con carácter, con resiliencia, y estos jóvenes nos lo mostraron durante muchos años, trabajando con una idea firme, y al final pues los resultados iban a ser una consecuencia, eso que ni qué, pero lo hicimos y mi filosofía ahí está, mi filosofía se queda. Ahora regreso a las bases como yo inicié en el 2000 por ahí del 2007, 2008, yo inicio con categorías formativas, para los que no saben, yo inicié trabajando Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget, yo inicié en Jean Piaget desde lo que eran los niños de jardín, yo empecé trabajando con ellos y ahí empecé a ver realmente lo que es la importancia de la formación, lo que hoy se ha perdido, muchos coaches, pocos formadores, mucho ego, poca humildad, aunque a veces lo decimos con un doble discurso, que eso lo puedes identificar, pero sí tenemos que tener esa conciencia, esa responsabilidad, por ese compromiso, porque no son ratones de laboratorio, no son un experimento, hay que realmente tomar el compromiso con firmeza y hacer las cosas. Somos incómodos a veces, considero que a veces somos incómodos, llegué a ser un punto el villano, pero esa parte siempre me la dijo el psicólogo, tú mantente estoico, sigue siendo estoico como lo eres, ellos te identifican, saben quién eres, saben lo que haces, entonces ellos se sienten cómodos, entonces pues fuimos jugando con esa parte, ¿no? Claro, y es que en una sociedad donde ya se permite todo, pues creo que sí necesitamos un balance de personas que no se conformen con poco, que no se queden con, bueno, ya no pasa nada, me aguanto, ¿no? Sino personas que dicen, no, eso es lo correcto y vamos a luchar por lo correcto, porque también es un tema a futuro que nos puede afectar mucho en general como sociedad, ¿no? Donde la gente diga, ay, bueno, ya me conformo con esto y ya no hay ningún tema, pero
esa exigencia, ese de decir, no, o sea, vamos a trabajar, vamos a hacerlo de esta forma, puede ser incómodo para la mayoría, pero el resultado se ve al final. Sí, pues lo platicamos creo que en el episodio 1, ¿te acuerdas? No sé si lo recuerdes, que esta parte pues es lo más fácil, lo que te decía hace rato, ¿no? La gente no se involucra. Sí, la gente primeramente no se involucra y el villano soy yo, ¿no? Claro. Pero no conocen el proceso, no conocen el contexto, ¿no? El cómo los llevas, el cómo trabajas, el cómo hay roles. Y yo algo que aprendí en mi primer día en este negocio, y lo recuerdo perfectamente, mi primer juego, por ahí del 8 o 9 de septiembre, no va a dejar mentir el coach, contra Tigres, lo recibimos en casa. Iba yo ganando el juego por 12 y pues, yo en mi mundo yo era un entrenador nuevo. Ajá. Y empiezo a rotar a la gente y perdemos con Tigres por una bola que saca mal un jugador, que la pasa mal y lo pierdo por 3 o 4. Ahí aprendí también por consejo de un gran entrenador que ha sido una influencia en mi carrera, que hay juegos que se ganan con 6, con 7, con 8 y hay juegos que vas a ganar con 12, entonces que tienes que entenderlo. La gente no lo entiende, no lo sabe porque no está sentado en esa silla, porque no sabes lo duro que es la liga, porque no sabes lo competitiva que es. Entonces lo más fácil, señalar y juzgar. Eso es lo más cómodo, ¿no? Yo con eso no tengo problema. Yo le decía a mis jugadores, yo en temporada ni me meto a redes, para que no, porque tengo 5 versiones ahí, ¿no? Entonces me pongo un bote de vaselina de crema y siempre se me resbala todo, ¿no? Por eso no se preocupen, le decía yo, y ustedes enfóquense en lo que tienen que hacer, no se preocupen por esa parte, pero sí es eso exactamente, ¿no? El crear resiliencia en ellos, ¿no? El que ellos sepan, porque a veces dicen, ay, es que es muy duro con él, es que no saben que los estoy empujando a que sean mejores, porque la vida no te pregunta, oye, ¿quieres? La vida te pone ahí, y si no estás preparado, si no eres fuerte mentalmente, si no eres resiliente, te va a tirar. Y alguien sí lo va a agarrar y lo va a aprovechar. Exactamente, ¿no? Y empieza el victimismo y empezamos a quejarnos. Y yo le decía, aquí el victimismo no. Aquí asumimos porque somos hombres y tenemos que tener esa responsabilidad. Entonces, fue un proceso muy bonito que ellos, así como estoy platicando contigo, lo platicaba yo con ellos, lo reconozco, era duro. Pues, Oscar y algunos de ellos me pusieron el duro, ¿no? Mi líder. Pero finalmente esa es la satisfacción más grande, el que ellos te recuerden con esa parte donde les dejaste algo positivo en su vida, porque sí, seguramente tengo muchas áreas de oportunidad. Yo no creo en la perfección, creo en el progreso. Pero bueno, finalmente con esta generación, con esta gente que tuve a mi cargo, traté siempre de dar lo mejor de mí, traté siempre de exigirles, traté de buscar que ellos vieran que la vida va más allá de una cancha, va más allá del deporte y que hay cosas más importantes y más significativas. Y como siempre se los dije y como está pasando, los trofeos se quedan ahí. Ahora es cómo nos presentamos ante lo que viene, cómo nos presentamos ante nuestra parte laboral, ante lo que sigue. Entonces, muy contento, muy satisfecho, te repito, y bueno, siempre busqué ser el incómodo, pero para que el día de mañana ellos tengan una vida y estén preparados para esa parte más importante, el juego más importante, que es el de la vida, que es el que les va a exigir, que es el que les va a pedir, y ahí no hay 2 vueltas, ahí no hay dos segundas oportunidades, muchas veces nada más se presenta una, y bueno, la satisfacción que logramos como yo como coach y ellos como entrenadores, va a estar ahí plasmada, seremos recordados por siempre. Para algunos para bien, para otros para mal. Así es la vida, así es esto, pero nosotros muy, muy contentos y le dije a ellos, nos vamos a volver a encontrar, porque esto no es una despedida, sino simplemente es un hasta luego y nos vamos a volver a encontrar con un abrazo, con una satisfacción. Hace unos días me acaba de mandar mensaje Víctor, Oscar está en contacto permanente conmigo, Pablo. Entonces eso es lo bonito al final del día, eso es lo más importante y no lo que nos han hecho creer que nada más es ganar y parecer robot nos programan. Y siempre se lo dije a ellos, vamos a trabajar por y para nosotros y no vamos a permitir que nos idealicen para cumplir expectativas ajenas, porque hoy desgraciadamente vivimos por ese éxito que nos han impuesto, que yo nunca permití que ellos se lo dieran. Le dije, el éxito es personal, es multidimensional y tú lucha por tu éxito, y para mí un éxito es estar hoy aquí sentado contigo, estar en tu arena trabajando hoy en otra etapa de formador. Ese para mí es un éxito. No el que la gente piensa que son los trofeos y que yo siga en la AVE. Mentiras, no se dejen llevar por eso. Yo no soy eso, por eso te dije el otro día. Si realmente quieren saber más de mí, pues conózcanme como persona, no como entrenador, porque también hay una persona atrás del entrenador, claro, y que ese es el que vive todo el día a día y el entrenador nada más se para por minutos en la cancha. Entonces, pues bueno, esa es la parte más bonita y más importante que nos llevamos ahorita en este momento con esta generación, y cerramos una generación brillante con un subcampeonato que fue muy, muy importante para nosotros. Muy difícil de obtener también, porque sabemos que la competencia tuviste año con año subía, y yo siempre me quedé sorprendido. Sí, era algo impresionante también, sí. y de verdad era impresionante ver cómo la UMAD todos los partidos los jugaba, iban perdiendo, iban ganando,
igual de ordenados, igual con la misma convicción, con la misma seriedad. O sea, hasta la expresión facial era increíble ver que estaban convencidos del trabajo. No importa el resultado, sino que Sí. estés trabajando. Sí, finalmente siempre te digo, trabajamos esa parte emocional y les dice que si quieren tener un resultado, obtener un resultado, trabajen minuto a minuto, segundo a segundo y al final vamos a obtener y no siempre se va a obtener ese resultado, pero siempre mostramos ese carácter, esa determinación y siempre había esa retro en donde les decíamos, ahora que sigue, ¿no? Perdimos el juego porque lo perdimos, lo ganamos y yo siempre traté de que las victorias fueran muy sobrias, muy sobrias. Me ponía peor si ganaba y si perdíamos, pues bajaba, ¿no? Entonces siempre eso era. Pero al final del día, y le dijo a mucha gente después, de, oye, ¿qué pasó? Les dije, a ver, son seres humanos. Deténganse 5 segundos a pensar que son seres humanos. Y seres humanos que han estado ahí 3 años, ¿no? Sí, Qué es lo que le digo. difícil. Digo, 4 finales, 4 campeonatos y ustedes preguntándome por qué pasó, por qué no le preguntan mejor cómo se sienten, cómo están, porque han de estar agobiados de la competencia, también se agobian, Sí. porque son 4 años consecutivos. Ahora, no nada más estuviste en los 8 grandes, no nada más jugaste una final, Un año. estuviste en los primeros lugares, año con año. El primer campeonato, arrasamos la División 2 con todo respeto. El segundo año quedamos en segundo lugar y fuimos campeones. El tercer año quedamos en primer lugar y fuimos campeones. El cuarto año quedamos en primer lugar y jugamos la final. O sea, entonces los jóvenes también tienen una vida. Los Sí, yo jóvenes imagino que también. para ellos también fue un descanso Sí, ese juego, ¿no? Ya cuando pita, obviamente te sientes triste de perder, es normal, pero después de ellos yo también ya los vi relajados, las caras de... se acabó. Recuerdo exacto, recuerdo a Cervantes o a Pablito contentos porque sucedió, ¿no? O sea, Sí. no tristes porque perdieron. Ahora, también tienes que ser muy consciente. O sea, tienes que ser muy consciente. O sea, llega un momento en esa final donde sabes que es la última, que no hay más para un Aldo, para un David, para un Richard, para un Dávila. También son jugadores que entra esa ansiedad, esa parte emocional Son seres humanos. que son seres humanos que no se pueden controlar dentro del juego y también no los puedes manejar como robot y tampoco les puedes reventar en ese momento porque también dices, ya lo hicieron 3 años atrás, lo están haciendo ahorita, lo están haciendo con dignidad, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, pero también en sus cabecitas quién sabe qué pasó. A lo mejor si el pase de Richard hubiera a la esquina con Aldo, eso no existe, pero no pasó, siempre lo hicimos. Pero bueno, son Sí, situaciones. ya es muy fácil hablar después de lo Exactamente, sucedido, ¿no? Pero como siempre en la dije, cancha, ¿no? son decisiones que nos van a hacer mejores. No, y simplemente. por ejemplo, hablando de la defensa, se hizo lo correcto. Sí. O sea, Aldo cubre a Dan Vargas no tiene posibilidades, la saca a este Richard y Aldo ahí estaba con la mano bien levantada, como ayer estaba en el entrenamiento diciendo, o sea, la mano levantada, no vas a ir nada más a pegarle o a dar un manotazo. Se defendió como se debía defender. O sea, y eso lo digo porque hasta en el último minuto se trabajó como, no se hizo una locura. Así es. Se hizo lo mismo que habían hecho durante los últimos 4 años, ¿no? Sí, así es. Entonces. Se gana o se pierde ya. Así es. Sí, no, yo siempre lo dije, el deporte te da y te quita, ¿no? Y esta vez no nos dio lo que buscábamos, pero finalmente nos hizo mejores porque estoy seguro y no lo dudo que estos jóvenes para la próxima toma de decisiones que tengan que tomar lo van a hacer de la mejor manera porque están preparados, están listos, son líderes, son buenas personas. Puedes manejar ese tipo de situaciones. De emociones. Sí, entonces lo hicimos bien, te repito, yo se lo dije a ellos, yo fui el primero que alcé la voz y les dije, vamos, levanten la cara, no somos esto, porque somos más que una derrota. Entonces, bueno, al final se cierra el ciclo, pero también es importante que nos detengamos a pensar, son seres humanos, no son robots, no son jugadores profesionales aparte, ¿no? Porque empiezan ya a meterte que, ay, ¿por qué no la metió? Espérate. Sí. Espérate. Trabaja ahí, vive el escenario, ponte en sus zapatos, vive lo que viven ellos, porque van a la escuela, porque tienen que presentar proyectos, porque tienen que entrenar. Se preocupan por sus familias. Porque se preocupan por sus familias. O sea, es un cúmulo de cosas que no nada más no son. Son niños. Sí, y son niños. Sí, son niños que se le privaron 4 años antes de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo yo que les traíamos ahí siempre y esto. Entonces ellos lo asumieron bien, ellos lo entendieron bien y que al final del día, pues eso fue ese último juego, esas últimas 2 horas de ese juego, ¿qué pasaba por su cabeza? Realmente no lo sé. Ganar, pero a lo mejor con mucha ansiedad y esa ansiedad dio la pauta a muchas cosas. Entonces yo le dije a ellos, tranquilos, no pasa absolutamente nada. Esto no nos define, como siempre se los dije, ni una derrota ni una victoria nos define. Lo que nos define es nuestra actitud, nuestro carácter y nuestra mentalidad. Y así fue. Entonces lo cerramos bien, lo hicimos bien a mi criterio, que eso es lo más importante, el que nosotros pudimos transmitirles en el vestidor. Y sobre todo eso, ¿no? Que nos vamos contentos, felices, nos vimos a las caras bien,
No hubo enojos, no hubo gritos, no hubo reproches, no hubo ¿no? absolutamente nada Al de eso. contrario, yo Siempre, siento que hubo un alivio para ellos. exactamente, siempre mantuvimos ese equilibrio y siempre fuimos ese equipo que teníamos que ser. Como les dije, siempre, pase lo que pase, juntos somos más fuertes. Y Felicidades. nos fuimos como teníamos que irnos, con la frente en alto, y yo, sobre todo como líder, tenía que irme siendo esa parte congruente y la figura principal para con ellos. Felicidades, coach. Y mucho, o sea, deben de sentirse orgullosos todos ustedes y sobre todo los jugadores, ¿no? Que ellos son los protagonistas de esto. Y felicidades a todos. Todos mis respetos, la verdad. Verlo ahí, ver la forma en la que se manejan era impresionante desde afuera. Y pues las familias ahí también muy involucradas con ellos. Y pues es un honor también que vengan a contar esta parte. Coach Moy, ¿usted cuántos años tenía en la UMAD? Porque llega en el 2010, ajá. Sí, 15 años, sí, exactamente. justamente 15 15 años. años. Yo llego en el 2010 con el coach Uchín, cuando él estaba dirigiendo, él era coordinador de la universidad. Yo llego curiosamente a trabajar con el equipo de fútbol soccer y desde la segunda semana el coach Uchín me ve trabajar y me invita a su proyecto. Y desde ahí, pues prácticamente la Universidad de Madero me secuestró para el baloncesto. Sí, porque tú antes de eso no habías Antes de trabajado eso, en nada de no, básquetbol, no, nada. Yo de hecho tengo pues, el título de preparador físico en fútbol, entonces pues, yo por la llego UAP, ¿no? para... Esa es la licenciatura. Aparte tengo mi título de preparador físico y llego con el equipo de fútbol y el coach Uchin también en su momento le daba mucha importancia al trabajo físico. Entonces yo quiero un preparador físico, me invitó, yo ahí sí fui muy claro, yo en ese momento dije, coach, nada más yo no sé nada de baloncesto. Dice, no, no te preocupes, yo quiero que te hagas cargo de la parte física. Digo, perfecto. Y a partir de ahí empecé a trabajar con el equipo varonil. Al siguiente semestre empecé con el femenil y desde ahí pues, hasta hace un año trabajaba yo con los dos equipos. Fui aprendiendo mucho, o sea, me fui haciendo preparador físico de baloncesto como tal. Fue un proceso bastante lindo, o sea, porque normalmente a veces nos cerramos en una solamente, en Sí, tú no una... imaginabas que iba a pasar Sí, todo no, esto. yo cuando llegué a la universidad, honestamente, el primer día yo vi la universidad y dije, bueno, pues igual si estoy aquí 6 meses, un año y pues, 15 años después y seguía yo ahí en la universidad. 15 años, Sí, cuatro medallas, 5 medallas. Ajá. son 7 medallas las Son que 7. gané ahí con la universidad. En 2010, 2011 logramos el ascenso con el varonil. Ese fue mi primer campeonato. El Con siguiente Isaac año. Gutiérrez. No, todavía no. Ya no estaba. Ya no Ya está. no Ajá. estaba Isaac. Estaba Paolo, estaba el Regio, estaba Oscar Montano, toda esa generación. Ujú. Una generación muy talentosa. Me tocó trabajar con ellos. Yo siempre he dicho que esa generación a mí me hizo como entrenador. No fue una generación fácil, pero afortunadamente hice muy buen clic con ellos y con todas las generaciones siguientes. El siguiente año ascendemos con el equipo femenil. El siguiente año me toca ascender con el equipo de fútbol soccer y de ahí hasta el campeonato de División 1 con el femenil. Y la verdad siempre trabajé muy a gusto con todos los equipos. Creo que he tenido esa capacidad de lograr esa unión, esa comunión con los grupos, a pesar de que mi parte es un trabajo difícil. No a todos les gusta correr, no a todos les gusta ir al gimnasio. Y yo creo que uno de mis logros es convencerlos de esa parte, que es tan importante como la misma parte de la cancha, del baloncesto como tal. Hoy en día la parte física es elemental para el rendimiento de un equipo. O sea, y más conforme vayas creciendo, subiendo de nivel, yo creo que la parte física va marcando diferencias. Y yo Y digo que desde el infantil, ¿no? Ahora que trabajas, sí, porque sí, sí. Yo creo que realmente los niños que ahí están bien es hacen una diferencia. importantísimo ir sembrando esa semilla en Claro. los niños. Hace unos años hubo una competencia, no me acuerdo la verdad el año, la última vez que participó México en una universidad mundial, no sé si recientemente lo haya hecho, pero me Es que el acuerdo año de por pasado ahí no fueron a China, y creo que fue desde, hace 2 o 3 años. 2019, 2020, vi los resultados y dije es que la diferencia está en el físico, o sea, totalmente, porque muchos jugadores de baloncesto empiezan a jugarlo a partir de los 12, otros a los 14, otros hasta los 15. Me llegaron jugadores a la universidad que tenían 2, 3 años de empezar a jugar el deporte Ujú.
Y es bueno, pues vienen muy atrasados, entonces el ponerlos como a la par de los jugadores que ya empezaron a practicar el deporte desde los 6 7 años, ya es muy difícil. Entonces ahora trabajar a los niños es tan importante como trabajar al joven, al adolescente y como trabajar al universitario que va a debutar más tarde en el ámbito profesional. Entonces, no podemos dejar de lado la importancia del trabajo físico desde que son niños. Ahorita, por ejemplo, en la academia, pues tenemos niños de 5 años, 6, que ya empiezan a coordinar muy bien, que empiezan a pasar una pelota. Entonces, si a esa edad ya empiezan a tener muy buenas cualidades, dentro de 3, 4, 5 años, cuando lleguen al ámbito universitario, pues van a ser unos jugadores que van a marcar diferencias, sin duda alguna. Pero sí, la verdad, la parte física, de repente mucha gente le rehuye, muchos jugadores piensan que con lo que saben con la pelota es suficiente y la verdad esa es una Y mentira. también nosotros como papás no la contemplamos, ¿no? Creemos que es jugar básquet. Sí, Pero exactamente. ¿qué necesitas para jugar básquet? Necesitas, obviamente, entrenar los fundamentos, pero la parte física es indiscutible Sí, también. exactamente. Y no solamente la parte física, la parte técnico-táctica, ahora como lo menciona el coach, la parte de la nutrición, la parte psicológica, o sea, es importantísimo. El rendimiento del jugador a cualquier nivel es una esfera y no solamente nos podemos fijar en dos cosas, en cómo pasa la pelota y cómo encesta, sino también cómo conoce el juego, cómo toma decisiones, o sea, la parte táctica es importantísima y está también detrás ahí la parte física. Ahora, cómo controla sus emociones. Tenemos muy buenos jugadores con mucho talento, con capacidades físicas sobresalientes, pero que de repente llega al partido y no sabe controlar sus emociones, no sabe mantenerse sobre una misma línea, porque, pues, como dice el coach, son seres humanos, tienen problemas con la familia, pueden tener problemas con la pareja, con los amigos, no hacen clic con el equipo y de repente eso les pasa factura y esa parte psicológica también afecta su rendimiento. Claro. Entonces, esa es una esfera. La otra, la nutrición y el descanso. Si no le ponemos atención a lo que comen, a lo que el combustible que es la comida, el alimento, entonces por más que yo les meta trabajo físico, por más que les pongamos a entrenar 3, 4 horas diarias, si no comen bien, si no respetan esos tiempos de alimentación y de descanso, el rendimiento no va a estar en su Sí, cúspide. pueden hacer trabajo de gimnasio que no les va a servir para nada por no tener la nutrición. Exactamente, O los va a tumbar. lo que siempre ha manejado el coach Juan es no echemos en saco roto lo que trabajamos. Ya fuiste al gimnasio en la mañana, ya fuiste en la cancha en la tarde, bueno, pues ahora descansa, cuídate, mantente sobre una misma línea de disciplina, de orden, de responsabilidad, porque si tenemos jugadores que entrenan 4 horas diarias, 2 en el gimnasio, 2 en la cancha, pero comen 1 o 2 veces y comen muy mal, y llega la noche y por falta de organización, por trabajos, por tarea, por andar con la pareja y todo, dormimos 5 o 6 horas, el rendimiento no va a dar. O sea, eso es una ley. Entonces, yo creo que uno de los logros que nosotros tuvimos es convencer a este grupo de precisamente eso, de que todo es una esfera, todo importa y había que ponerle atención a todas las cosas. Ya entrenamos en la cancha, ya entrenamos en el gimnasio, también hay que alimentarse bien. Tuvimos en todo este proceso, nos peleábamos de repente ahí con la gente de la universidad para que se les diera una mejor alimentación a los jugadores, para que ellos cuidaran lo que estaban comiendo, que no estuvieran comiendo en la calle, que no estuvieran ¿De qué comiendo. sirve darles una beca para que ganen, digamos, o jueguen básquetbol si no les vas a dar todas las herramientas para que puedan ni entrenar? Sí, exactamente. No va a llegar O sea, el al resultado. final, dice, cualquier universidad dice, tiene su equipo porque quiere ganar, pero ¿con qué medios? ¿No? Exacto. O sea, nosotros, pues con los medios que teníamos tratábamos de hacerlo lo mejor posible. No fuimos una de las mejores universidades en infraestructura, en presupuesto, pero yo creo que la filosofía que se manejó desde principio a fin, desde que llegó el coach, fue una, y conforme fueron pasando los años, los jugadores que fueron llegando se fueron adecuando a esa filosofía, la fueron adaptando como parte de ellos mismos, y yo creo que eso es lo que nos dio muchos resultados. O sea, el darle importancia a todas esas esferas del rendimiento, que obviamente no fuimos perfectos, había cosas que trabajar, que sobrellevar, porque de repente la alimentación fallaba, porque de repente el descanso fallaba, etcétera. O sea, muchos aspectos. Pero yo creo que en términos generales, ese fue uno de nuestros mayores logros. Yo, como preparador físico, le aplaudí mucho a esta generación, porque fue una de la generación que, digamos que no me costó tanto trabajo el estar detrás de ellos, el exigirles y todo. Yo podría decir que prácticamente ya trabajaban solitos. O sea, ya
ellos ya entendían el mensaje, ya entendían la importancia del trabajo físico y yo ya no tenía que estar ahí detrás Hasta de te lo ellos. pedían, ¿no? Sí, Yo veía a Dávila exactamente. que era como... Sí, exactamente. Él es uno de ellos, Josué otro y muchos otros que cuando no se sentían como completos, el trabajo físico adicional, el extra, el de la rehabilitación o readaptación, el de recuperación. Entonces, antes, por ahí de 2019, 2020 para atrás, a mí me decían Satanás. O sea, ese era mi apodo ahí en la Eran el universidad. malo y el Sí, Satanás. sí, sí, porque eran generaciones que necesitaban una mano dura, que si yo siempre tenía que estar ahí detrás de ellos, que si tenía que trabajar a las 6 de la mañana, trabajábamos a las 6 de la mañana, si tenía que trabajar domingo a las 7 de la mañana, pues ni modo, había que trabajar domingo a las 7 de la mañana. Pero este grupo a mí me dio un descanso, por así decirlo, Ujú. porque entendió el mensaje de la importancia de todo esto y yo creo que a mí me ayudó mucho como entrenador. Y yo siempre le he estado agradecido, se los dije en más de una ocasión al grupo como tal, al equipo, esta generación dorada que tuvimos, que les agradecía mucho la forma de trabajo, el convencimiento, la entrega, el compromiso. Y yo estaba pues ya prácticamente despidiéndome hace un año de la Sí, universidad. en la Veracruzana dijiste que Sí, ya te ibas, exactamente. ¿no? Yo me había despedido ahí en la final. Después en la entrega del trofeo, pues me despedí, yo anuncié que me iba. Pero pues aquí creo que el mayor responsable de que no me haya ido, Ujú. el coach Juan, habló conmigo. Él me dijo pues que quería cerrar el proyecto, cerrar el proceso. Y hablé con los jugadores, hicimos un compromiso completo totalmente. Yo dije, yo me quedo un año más, sacrificando obviamente tiempo y energía, sobre todo de mi parte. Le digo, pero yo quiero total entrega, así como lo han venido haciendo, así que lo sigan trabajando. Y pues la verdad no me fallaron. O sea, estuvieron ahí como anécdota. Hubo un fin de semana que yo los cité para trabajar en la pretemporada y yo me empecé a sentir mal y me tuve que ir. Entonces, pues yo dije, bueno, pues ya Ellos trabajamos se van a ir. mañana. Ajá. Moy, mándanos el trabajo que tenemos que hacer. Se quedaron ellos mismos, solitos, sin que yo estuviera ahí. Trabajaron, me mandaron evidencia y dije, no, este es un grupo diferente. Sí, O sea, este es un grupo diferente totalmente. claro. Y ahí se ve el nivel de compromiso que todo el mundo maneja. Claro, y entre ellos se contagian, Sí, ¿no? Por exactamente. supuesto. Yo recuerdo Chivo que en la pandemia, él lo contó aquí también, que dijo, o sea, ya había subido de peso increíblemente, que parecía que ya no iban a regresar, que la gente le decía, no, ya, tú nunca vas a ser campeón, no, tú nunca vas a llegar. Y justamente el cambio del Chivo después de la pandemia, ¿no? Él cambió su forma de pensar, él se aferró a lo que quería A mí y me parece que el Chivo fue un jugador antes y después de la pandemia. De repente sufrió un poquito de inmadurez en sus primeros años que le costó trabajo. tenía que crecer también, Tenía que claro. crecer. Cuando llega de la pandemia, a pesar de que llega con sobrepeso y todo eso, llega con un chip diferente y él asimila el trabajo de manera diferente y se rodea de gente que lo apoya, que lo ve como un líder y él siente esa responsabilidad y empieza a trabajar mucho mejor. Y entonces al final de la temporada, después de que llegó pesando tantos kilos, creo que bajó como 20 kilos Ujú. en esa temporada, dije, no, o sea, ahí está el compromiso, ahí está el trabajo. Y yo creo que todo eso se contagió, o sea, todo el mundo trabajaba a tope en entrenamientos en cancha, en gimnasio. Yo creo que eso fue una de nuestras mayores fortalezas, la unión de ese grupo, el enfoque que tuvo hacia los objetivos, y yo creo que eso no fue lo que nos dio el resultado. Oye, ¿y qué pasa contigo? O sea, tú estás desde el 2010, ¿no? El coach llega en el 2017. Ujú. ¿Qué pasa contigo cuando llega el coach Juan? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿se acoplan muy bien desde el inicio? ¿Cómo fue ese cambio de entrenador? Yo encontré en el coach Juan cuando él llegó como alguien que me hiciera segunda como en esa filosofía Qué de bueno. la disciplina, del enfoque, Sí, porque de del nada sirve que el trabajo. preparador físico les exija si después del otro lado no les van a... Sí, exactamente. O sea, como que de repente otros entrenadores no le daban la importancia a todo lo que pasaba fuera de la cancha, más allá del gimnasio, del entrenamiento de baloncesto. De repente se descuidaban muchas cosas que decías, bueno, pues así difícilmente vamos a dar resultados, pero encontré en él una muy buena mancuerna donde él no me dejaba mentir. Yo en ese tiempo pues trataba de meterlo sobre una filosofía, una mentalidad ganadora, de responsabilidad, pero había muchos jugadores que eran muy resistentes a eso. O sea, ellos querían jugar,
no les importaba otra cosa, de repente un poco irresponsables, no trabajaban sobre la misma línea. Entonces encuentro en la filosofía del coach una filosofía donde yo me podía apoyar, donde yo podía aportar, y yo creo que eso fue algo muy, muy importante, y se empezaron a cambiar cosas. Y el primer año fue difícil, tanto para él como para mí. Sí, porque vas llegando a... Sí, Tienes que exactamente. limpiarlo, ¿no? Entonces, decisión que él tomaba, yo la apoyaba totalmente porque se tomaba en base a una idea, a una filosofía. Entonces, yo la verdad, desde el día uno, yo creo que ha sido el entrenador con el que más me he identificado en esa filosofía de trabajo, y yo creo que pues, el tiempo nos dio la razón, nos dio el resultado. Necesitaba, a lo mejor yo como entrenador, alguien que me hiciera como segunda Claro. en esa parte. Y yo creo que eso nos ayudó mucho, esa filosofía de trabajo mutuo. Qué padre, sí, realmente sí. Y convenciste a los jugadores, o convencieron a los jugadores, pero también a los que estábamos afuera, ¿no? Cuando empecé el podcast, pues me encantaba el básquetbol universitario, pero me empecé a involucrar más, empecé a ver más, mucho más básquetbol universitario. Convencí a mi esposa de que fuéramos a más partidos. Y realmente yo de ahí me convencí de cómo la disciplina y el trabajo fuera de cancha eran indispensables, ¿no? Ahora ya que creamos por fin la Arena Bay Pro, lo primero que dije, o sea, obviamente el coach Juan siempre fue parte del proyecto, pero lo primero que dije fue, yo quiero a Moy Flores ahí. ¿Por qué? Porque hay que imprimir justamente todo esto que estás diciendo desde edades tempranas, ¿no? Entonces, ahora ya que metes y que los niños están viendo el trabajo físico, cuando les dices, voy a tomar agua, ayer leí todo, iba a tomar agua y estaba como en un estado de éxtasis de que quiero más, o sea, quiero trabajar más, estoy trabajando tan duro que no es de que, ay, no, ya me cansé, ya no quiero. Al contrario, dice, no, quiero más de esto. Claro, necesitas un chico que tenga esa forma de pensar, que a veces no hay tantos, pero se las puedes imprimir en la cultura que queremos crear. Pero qué padre que un niño de 10 años ya empiece a trabajar sobre esas bases, ¿no? ¿Qué va a pasar, como dijiste hace rato? Cuando llegue a la universidad va a estar listo. Sí, exactamente. Y ya se le empieza a sembrar esa semilla de el trabajo físico es importante. Ya no solamente es el baloncesto, no, sino que hoy en día, pues, entre más competitivo se haga el deporte, pues es más importante. Entonces, hoy en día yo creo que ya va a haber niños que, bueno, es que vamos a hacer físico o vamos a hacer una preparación física y es parte de. Entonces, cuando lleguen a la secundaria, cuando lleguen a la preparatoria, ya no van a ver el trabajo físico como, ay, pues ahora hay que trabajar y hay que correr, como yo me he encontrado en la universidad cuando llegan a los 18, 17 años. No, pues es que la primera vez que entro a un gimnasio y pues les cuesta trabajo y hacerse del hábito, no es fácil. No. Y tienen que pasar meses, semanas de trabajo, y al principio pues la mayoría es muy resistente. Hay muchos otros que sí, que lo quieren, que lo necesitan, que están conscientes de su importancia, pero hay muchos otros que no y tardan, la verdad que yo creo que no les es va a fácil. pasar al revés, ¿no? Que cuando lleguen y vean que no hay trabajo físico van a Sí, decir, exactamente. ¿qué onda? Ahora va a ser ¿Qué al es revés. esto? ¿No? O sea, Exactamente. qué Ahora padre. ya hoy en día, cuando yo llegué a la liga o a CONADEIB en ese entonces, yo no sabía de más preparadores físicos. O sea, yo era prácticamente un lujo que tenía la universidad, y pues jugábamos contra otras universidades, pues de repente ahí sondeando y no, pues es que nosotros no tenemos preparador físico. Entonces ya empezamos a marcar una diferencia, donde ya una persona especialista Dedicada. en el ámbito, pues ya se está haciendo cargo de esa parte, porque pues normalmente el coach es el Sí. entrenador y el preparador físico Y el que cargaba los psicólogo y el que balones carga antes los también. balones y el que todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente hoy ya se hace más competitivo y cada quien tiene que hacer una... Ahora ya hay su parte. o sea, Y un nutriólogo, el coach es muy consciente de esa parte. Se contrata un nutriólogo, se contrata un psicólogo, hay un preparador físico, hay un entrenador, hay un asistente. Entonces, Sí. ya es un staff Sí, completo. ¿de qué sirve dar becas si no les vas a dar las herramientas y los medios, como dijiste hace Exactamente. rato? Y yo, por ejemplo, le agradezco mucho al coach cuando él llegó. Yo creo que es una de las cosas que más tengo impresas en mi cabeza, que él me dijo, tú estás a cargo de la parte física, confío en ti absolutamente, esta es tu parte y yo no me voy a meter. Y la verdad a mí me dio una confianza enorme. Dije, está confiando en mí, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible,
porque tuve las malas experiencias previamente en estos 15 años de gente que se quería meter en mi trabajo, sin ser especialista, que me quería decir. Entonces, ¿para qué me contratas, De no? repente me quería decir cómo hacer mi trabajo y todo, y entonces tuve roces de repente con algunos entrenadores, pero él sí fue muy claro. Esta es tu parte, yo confío totalmente en ti y así vamos a trabajar, ¿sale? Y yo la verdad le agradezco mucho la confianza que me dio en estos 8 años y yo creo que eso es algo que hay que resaltar siempre. Muchas gracias, Moy, y felicidades por toda esta Muchas etapa de gracias. 15 años y bienvenido a Arena Bipro. Realmente yo siempre fui muy insistente en tener esa parte de preparación física. ¿Qué te ha parecido ahorita este tiempo que has trabajado con nosotros este mes? No, la verdad muy bien. O sea, cuando tú me hiciste la invitación, que me acuerdo fue pues hace unas semanas allá En en Monterrey. Monterrey, pues yo te dije, si yo tengo el tiempo, yo estoy ahí, porque es un proyecto bastante interesante que le aporta demasiado a la comunidad, tanto a los niños como a los jóvenes, que no cualquiera tiene como el deseo de aportar de esa manera al baloncesto. Muchas veces pues vamos a organizar un torneo y sacamos ahí un dinero y todo, pero el crecimiento como tal, la formación de jugadores desde las edades infantiles hasta la secundaria, preparatoria, son pocos los que en verdad se enfocan en esa parte. Entonces, si yo puedo aportar desde mi lugar algo, pues yo creo que lo voy a hacer. Entonces, yo no te dije de que pues déjame ver y te di largo, no. Es un proyecto interesante, es un proyecto que llena, que aporta mucho y yo creo que teniendo aquí Sí, al coach tenemos Juan, de nuevo el mismo equipo, ¿no? Y con la misma filosofía de yo no me meto en tu trabajo, ustedes díganme qué necesitan y qué hacer y adelante, ustedes hagan lo que saben hacer. sí, Y exactamente. Yo ahora creo con que los niños, qué mejor que con los niños, sí, ¿no? y como lo vuelvo a repetir, es importante que desde esta edad empecemos a sembrar esa semilla de trabajo, de disciplina, de responsabilidad. Y yo creo que estamos muy a tiempo para que en un futuro esos jugadores pues, tengan por lo que están Y trabajando. yo creo que sí, o sea, si seguimos trabajando de la misma forma, en 10 años o en menos, obviamente, digo 10 por los chiquitos, ¿no? Por los más chiquitos que van empezando con nosotros, pero los vamos a ver ahí, Sí, otra vez, en el exactamente. mismo lugar donde llegaron esta generación dorada. Así es. Coach, ¿cómo se ha sentido? Para mucha gente fue un shock que Juan Solano, 4 veces en el podio, 2 campeonatos, primera división, deja primero la UMAD, ¿no? Hasta muchos decían, lo deja porque se va a su generación, pero justo ya lo platicamos, esa generación se formó con usted. Jugadores que nadie había pelado, por ejemplo, como Pablo Andrade, que sale de Tu Futuro Básquetbol, también es importante mencionarlo, y llega a hacer un proyecto desde cero con usted, y Pablo Andrade se va de la UMAD siendo el mejor eh, Core. point guard core de la liga, ¿no? Pero fue muy impresionante, yo creo que para el público de AVE, ver que se iba. Y después creo que todavía más impresionante que se fuera dejando el AVE, la Liga AVE y viniendo ahora con nosotros al proyecto de Bipro. Primero, pues, que nada, de nuevo, bienvenidos a ambos, pero muchas gracias por aceptar ser parte de este cambio en el básquetbol de Puebla. No, pues primero que nada, yo siempre voy a ser muy agradecido con Dios porque Él te pone en el lugar correcto. Muchas veces nosotros creemos tener la razón o queremos tomar la mejor decisión, pero Él tiene la decisión correcta en nuestra vida. Agradecer a Julio, agradecerte a ti, agradecerte al señor Álvarez, a todo el staff que está contigo detrás de ti, que es tu esposa, toda esta gente que cree en Juan Cabrera y no solo por el trabajo que se venía haciendo, sino por la persona. Eso para mí es muy importante. Yo siempre lo recalqué desde el 2017. Para que tú crezcas, seas mejor y llegues a donde tengas que llegar, tiene que existir una persona que crea en ti. Ustedes están confiando en mí, como en 2017 Universidad Madero confió en mí, y eso siempre lo voy a guardar y lo voy a atesorar en mi corazón. Muchas gracias. Eso es muy importante para mí. Lo primero que tienen que hacer esta gente es identificar el ego, que no lo rebase el ego, porque si hablamos desde el ego, pues vamos a hablar muchas barbaridades que desgraciadamente contaminan a los niños, a los jóvenes, y eso es lo más preocupante, eso es lo más alarmante, que no tengamos la prudencia y la capacidad para identificar el ego y a veces hablemos desde él. Entonces, Juan Cabrera inicia una carrera, la construye, crece, con muchas áreas de oportunidad, con muchas áreas de mejora, sigue en el aprendizaje porque
aprendí algo muy importante en dos cosas muy importantes. Es más importante el ser humano que el deportista. Y me enfoqué al ser humano. Y lo segundo es, no importa cuánto ganes, sino en qué te conviertes, ¿no? Cómo vas evolucionando, cómo vas creciendo, y eso te va a dar la pauta con esa madurez para entender que hay cosas más importantes que otras, que son muy superficiales. Entonces sí tenemos que tener muy claro esa parte. Yo muy contento, te repito, para los que no sabían, yo empecé con esas categorías. Sí, justo. En el 2019 yo fui a una clínica a Los Ángeles y un coach ahí me llamó mucho la atención porque dije, mira, yo sin querer lo logré o lo hice. De esa manera dijo, si quieren conocerse como entrenadores, trabajen con niños de 8 a 10 años. Yo inicié trabajando con niños, sin querer, en aquel entonces no sabía, pero ahí me vino dije, órale. Entonces, siempre tuve clara la formación, y para los que digan, no, es que no es así, nada más lo dice por una doble moral, no. Yo no tuve papá, yo crecí con mi mamá. Entonces, yo sí tenía esa necesidad de formar gente, porque yo tuve esa necesidad. Claro, ¿no? Sí, yo tuve esa carencia. Cuando yo llego a tener el mando de un grupo de personas a mi cargo, dije, aquí es donde yo empiezo a hacer la diferencia. Es por eso, no es por otra cosa. No voy a quedar bien con nadie. Esa es la realidad de mi vida. Entonces yo es ahí donde empiezo a crear ese criterio, esa mentalidad y esa filosofía de trabajo. Ahora, si aunado a eso le sumas que mi abuelo fue militar, entonces imagínate la educación que tengo, ¿no? No tengo tatuajes, no tengo aretes, mi pelo corto, porque así me enseñaron, así me educaron. Y, puntual, ¿no? Siempre. Así es, así lo he manejado. Entonces, por eso es que nunca manejé esas medias tintas. O somos o no somos, o lo hacemos o no lo hacemos. O estamos o no estamos, o queremos o no queremos. Entonces, siempre se lo enseñé eso, siempre lo repliqué con mis jugadores y siempre fue esa idea. Hoy que me invitan a un proyecto bien estructurado, con una visión, con una misión y con un objetivo claro, claro que Juan Cabrera está encantado de hacerlo, y lo que se quedó allá atrás en 27 de abril de 2025, 25 ya pasó, ya quedó atrás. Hoy lo que importa es lo que construyas de aquí para adelante, y te repito, yo no soy eso que dejé ahí atrás, yo soy lo que haga como persona, a quién ayudo, cómo me comporto, qué aporto a la sociedad. Eso es lo más importante, no los campeonatos. ¿Sí? Porque no somos expertos en quejarnos, todos somos expertos, todos hablamos y todos opinamos. Tenemos resuelta la vida de Juan Cabrera, pero no la mía. Entonces dices, oye, qué ironía de la vida, ¿no? Entonces primero enfócate en tu vida. Si tuviéramos, yo algo que cambiamos en el 2017, y el coach no me va a dejar mentir y te lo platiqué, la cultura. Sí. Cambien la cultura. Por favor, cambien la cultura. Y si cambiamos la cultura, vamos a cambiar muchas cosas. Sí. Y ya no es por nosotros, es por los niños que vienen atrás de nosotros. ¿Qué mundo les vamos a entregar? Claro. Entonces es el momento de crear conciencia. ¿Realmente estamos aportando? ¿Realmente estamos haciendo algo distinto? ¿Realmente queremos algo diferente para ellos? ¿O nada más es esa parte mediática, esa parte de triunfalismo, donde decimos, yo logré, pues yo gané? No, señores, hay que detenernos. Vas a lograr y vas a construir si realmente construyes bases sólidas en el ser humano, no en el deportista. Entonces dejémonos de todas esas falacias, dejémonos de todas esas mentiras, de todo ese ego, y realmente enfoquémonos y pongámonos a trabajar en lo realmente importante. Y hoy lo realmente importante para Juan Cabrera es la academia, porque hay niños que tienen la ilusión de crecer y trascender, pero lo vamos a hacer con bases sólidas. Cuando me llevas por primera vez a la academia a verla, que alumbramos la cancha, no había luz, con tu carro, yo no lo voy a olvidar, porque estabas confiando en mí en algo que no estaba ni hecho. Entonces, sí, era una idea en la cabeza. Claro, nos reunimos, Julio, tú y un servidor, y les digo, a ver, si yo me voy aquí y empiezo a trabajar con ustedes, yo no voy a rendir. A mí me educaron con una idea. El que a dos amos sirve, con uno queda mal. Entonces, si voy a abocarme, si voy a dedicarme, me voy a dedicar al 100% a Bipro. Y lo que diga la gente no me interesa. Yo como y duermo, mira, a todo dar. Créeme que yo como y duermo así. Hasta más tranquilo que antes, porque ya no tiene el estrés de la liga. Porque expertos hay demasiados hoy en día, y eso nos está matando. Eso nos está matando como sociedad. Entonces, cambiemos la cultura y la ética de trabajo. Hay que ponernos a realmente hacer lo que realmente tenemos que hacer, y eso es lo más importante y fundamental. Porque atrás de nosotros viene gente que nos está observando, y son los niños. Entonces, estamos trabajando de buena manera, de buena forma. Cuando me dices, ya estamos hoy, cuando me dices, voy a llegar, pues no tenemos nada que hacer más que ponernos a trabajar en las bases sólidas que son los niños en el futuro. Y yo los invito, a los papás también, a que hagamos conciencia de qué es lo que realmente queremos. Si tener jugadores nada más que levanten un trofeo, queremos tener personas integrales. Que nos detengamos a esa parte. Y realmente no es porque esté yo en la arena Bipro,
pero realmente sí nos preocupan, esa parte nos preocupa y nos ocupa mucho, y es lo que estamos tratando de sembrar. Sí, porque ahora el triunfalismo que usted dice empieza también desgraciadamente desde edades tempranas, no con los niños, sino con el papá que quiere que el niño levante el trofeo. Es triste, es muy triste y lo acabas de decir. Ya no hay básquetbol formativo. Hoy, desgraciadamente, se ve violentada las categorías menores por el básquetbol competitivo. Espérenme. Hay que detenernos y por lo menos tenemos que ser un poco autodidactas y podernos saber que la competencia empieza después de los 13. Después de los 14 empezamos a tener generaciones o equipos donde ya los empezamos a enseñar a competir. Yo siempre vi algo que me ayudó bastante, es que la última ventana formativa es el universitario. Es donde realmente vas tú como entrenador a reforzar las bases sólidas. Los valores, la educación que traigan de su casa, a reforzarla, las formas, los criterios, la ideología es muy importante, ¿no? Pero es muy triste, y me tocó, y no voy a decir nombres porque no quiero herir susceptibilidades. A ver atletas ahorita en los 8 grandes que te ven como un rival y un enemigo, y dices, espérame, es una competencia deportiva. Y se lo dije a algunos jugadores, hijo, es básquetbol, es un juego nada más. Pero que no te sepan decir en el elevador o en un cruce, buenos días, con permiso, por favor y gracias. Eso es triste. Porque yo como entrenador que estoy mandando, ¿qué le estoy diciendo? Que más importante ganar que todo eso. Claro. Y las victorias se quedan ahí. Te repito, yo aprendí en el camino que entre más gané, menos sabía. Y hoy me tengo que seguir preparando. Hoy voy a empezar a prepararme en la iniciación, porque ahí está la base. Y ya me empecé a apoyar con un buen amigo que es de Teciutlán, Puebla, con la metodología que él tiene en la parte de la iniciación muy buena, y estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo. ¿Otra vez? Sí. Sí, estoy aprendiendo, y con campeonatos y de primera división y máximo circuito. Y, o sea, identifiquen el ego. Primero identifiquen el ego y después actuamos. Si actúan desde el ego, vamos a cometer muchas y vamos a hablar muchas barbaridades. Entonces, hoy muy agradecido con la arena. Yo los invito a que nos conozcan, a que asistan, a que vean lo que estamos haciendo. Las palabras se las lleva el viento, las palabras son bien bonitas, pero las cosas, los hechos enamoran. Eso siempre lo he tenido muy claro en mi persona. Buen juez por su persona empieza, siempre les decía eso a mis jugadores. Entonces, que nos conozcan, que vayan. Viene un momento muy bonito, que es el verano, donde los niños pueden explorar, pueden saber a dónde pueden llegar, a dónde son capaces. Y la Arena Bipro está abriendo sus puertas ahorita para unos camps de verano, tanto para jóvenes de prepa, jóvenes universitarios que tengan el deseo de seguir creciendo y mejorando. Porque jóvenes, así lleguemos a donde lleguemos y ganemos lo que ganemos, nunca se acaba de aprender. Siempre la carretera del aprendizaje es muy larga y nunca se acaba de aprender y nunca se deja de aprender. Entonces los invitamos a que vayan a nuestro camp, que lo conozcan. La parte física ya sabemos que el coach, yo siempre lo dije, y no es porque esté aquí, siempre lo hablé. Tú puedes decir lo que quieras, pero la cancha te exhibe. La cancha te exhibe. Tú puedes decir lo que tú quieras, que tú trabajas en la semana, que tú presionas pero la cancha te exhibe. ¿No? Entonces, acá, pues era lo mismo. Mis jugadores en el cuarto juego, en el cuarto llegaban con piernas, y mi equipo siempre funcionaba en el tercer y cuarto mejor que en el primero y segundo. ¿Por qué? Porque tenían un fondo físico. Impresionante. Porque les dije, hoy el deportista ya no es suficiente con el talento. Y un día platicamos una anécdota del maestro Bielsa, que decía que él hablaba que de la cancha tendría que estar el gimnasio, o primero el gimnasio y luego la cancha, coach. Y lo decíamos, qué padre, o sea, qué mentalidad, y esa es la mentalidad de la gente triunfadora, ¿no? La gente que está siempre adelante, un paso arriba, que siempre está siendo visionaria, y eso lo decíamos nosotros. Entonces yo le dije a los jugadores, ya no es suficiente su talento, tienen que prepararse. Para mí hoy en día la preparación física es sumamente importante por encima de la pelota, porque si no tienes piernas, no tienes nada. Y eso yo lo aprendí de ustedes dos, realmente desde entonces, pues nosotros, te repito, nosotros podemos decir muchas cosas, pero pues el equipo ahí está. Y te repito, es una generación que jugó desde 2018 hasta 2025. ¡Qué bonito! Y eso no se reconoce. Se habla de los campeonatos, se hablan de las grandes estrellas, o se les hacen estrellas, porque yo le digo a los señores, las estrellas están en el cielo, no les contaminen diciéndoles que son súper talentosos, súper estrellas, porque no lo son. Se van a tirar a la cama. Entonces hay que enseñarles que hay cosas más importantes que la preponderancia, hay cosas más preponderantes y cosas más importantes. Entonces sí tenemos que ser muy cautelosos, cambiemos la cultura y la ética de trabajo y cambiaremos nuestro destino, pero sobre todo cambiaremos el destino de los jóvenes. Y entonces la Arena Bipro está abierta, estamos trabajando, estamos haciendo las cosas de la mejor manera, con responsabilidad, con una estructura, con una logística, con bases, con planeación y con gente que realmente tiene la experiencia y la capacidad.
de servirles, de mejorarles y sobre todo hacer mejores seres humanos, y los papás que confíen en el trabajo que estamos haciendo y que hay cosas más importantes que una marca, que una victoria y que un trofeo. De acuerdo. Pues ya llevamos ya un buen rato hablando. Muchísimas gracias, de verdad. Primero, gracias por venir el día de hoy. O sea, para mí era muy importante que ambos estuvieran aquí cerrando este ciclo también y abriendo otro nuevo en conjunto. Ahora ya trabajamos los tres juntos, junto con Julio también, que Julio empujó mucho para que usted estuviera aquí. Muchas gracias. Y y pues ya, a trabajar no nos queda más. No sé, Moy, si quieras decir algo más para cerrar. No, nada más agradecerte la invitación que me hiciste en su momento y agradecerle también al coach Juan durante todos estos años la confianza que me dio. Ahora nos toca trabajar juntos nuevamente o seguir trabajando juntos ahora en este proyecto. Y pues que quede nada más subrayado que venimos a aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pero pues también venimos a aprender. O sea, nunca dejamos de aprender, como dice el coach. Yo le he aprendido mucho a él, de sus formas, de su filosofía, y espero que él también se haya llevado algo de mí en estos años. Y hablábamos hace unos días de que pues, Dios pone las cosas de repente en su lugar, y yo pensé, ahorita nos separamos y él se va a trabajar a otro lado y yo también. Y pues ahorita estamos otra vez juntos, ahora desde otro panorama. Y pues yo creo que tenemos las herramientas para aportarles ahora a los chicos, a los niños, a los jóvenes, para su crecimiento, su disciplina, su filosofía de juego. Y también pues también los papás que aprendan que no todo es solamente competir y ganar. Hay muchas cosas mucho más importantes detrás de cada entrenamiento, de cada victoria. El hecho de hacerse responsables, de llevar una disciplina, de llevar un hábito, de entrenar todos los días. Yo creo que es lo que más nos deja a todos. Claro. Es el mensaje que dimos durante años a la universidad, a los universitarios, y ahora tratamos de impregnarlo en los pequeños. Vale, muchas gracias, Moy. Coach. No, agradecido nuevamente, te repito, muy agradecido. Invitar a la gente que nos conozca en la Arena Bipro nuevamente, en la Arena Bipro. Estamos profesionalizando esta academia, haciendo algo distinto, y cuando hablo de profesionalizar no hablo de hacer jugadores profesionales, sino de tener todas las áreas cubiertas, lo que hemos hablado, una parte de nutrición, una parte de psicólogo, la parte de la preparación física, la parte de la técnico-táctica, la parte de un staff, la parte operativa, que es muy importante, con una logística, con una misión y una visión clara. Eso es importante siempre. Entonces estamos buscando hacerlo de la mejor manera. A los papás que se animen, que impulsen a los niños a que practiquen cualquier deporte, cualquier disciplina, que los dejen, que se diviertan. Es muy importante. Esa es la parte más importante. En edades que retomemos, que salvemos, que recuperemos esas categorías formativas, que es muy importante, porque es ahí donde se crean las bases del juego. Algunos jugadores aprenden entrenando, algunos jugadores aprenden jugando, pero lo más importante es no violentar las formas, dejarlos que jueguen, que se diviertan, que los dejen ser, que los dejen que aprendan a tomar decisiones. Y bueno, nosotros en la Arena tenemos ese objetivo claro. Esa mentalidad de desarrollar al basquetbolista, pero primero también al ser humano, para que vean que también hay cosas más importantes y no crezcan con esta ideología que se está normalizando malamente y nada más es triunfalismo y que el entrenador que gana es el mejor y no el que tiene muchos años es la mejor trayectoria. Con todo respeto, sí puede ser para algunos, para mí no. Es hacer bien las cosas, estés 1, 2, 3 años, haz las cosas de la mejor manera, de manera responsable. Seguramente nos vamos a equivocar porque es parte de, pero lo importante es tener una idea, una visión, una filosofía clara para seguir aportando. Entonces, invitarlos a la Arena, invitarlos al curso de verano que ya está por empezar la próxima semana, el de prepa con universitarios. Realmente va a ser un camp diferente, un camp de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, y posteriormente a mediados de julio vamos a iniciar el campamento con los infantiles, con los de secundaria, también que asistan, que los lleven, que para que estén involucrados, que empiecen a tener esa disciplina, porque lo más bonito de todo esto es que el deporte nos forma el carácter, nos forma buenos hábitos, y como siempre se lo dije a mis jugadores, yo no soy su papá ni decido su futuro, pero sí decido en sus hábitos, y sus hábitos deciden su futuro. Entonces hay que crear buenos hábitos en ellos, y el deporte hoy en día es una herramienta poderosísima para sacarlos del ocio, para sacarlos de la calle y enfocarlos y encaminarlos a que tengan un estilo de vida diferente. De acuerdo.
Y conozcan al coach Juan en persona, que es totalmente distinto al de universidad. Por favor, porque si no se quedan con el villano y no es el ogro y no es así. Ni es Satanás ni es el malo. Exactamente. Entonces, simplemente tenemos que adecuarnos a los momentos, a los escenarios. Entonces, hoy estoy con categorías formativas, pero bueno, tío, me estás viendo trabajar y yo creo que te está llevando una sorpresa totalmente distinta. Totalmente distinta. El otro día me gusta mucho que hace una broma y voltea y sonríe. Realmente, o sea, pudiera parecer tonto, pero no lo había visto sonreír, ¿no? Y ahora ya que lo veo sonreír, es padre conocer la otra cara de la persona. Sí, es que desgraciadamente, te repito, desgraciadamente a veces nada más juzgamos al libro por la portada y no nos damos a la tarea de leerlo, pero es parte también de te repito, de conocer la cultura. A las personas es un mundo. Y es parte de la cultura, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas por hacer. No voy a cambiar la sociedad, no voy a cambiar el país, no voy a cambiar el mundo, pero sí voy a cambiar lo que está en mi entorno y mi contexto. Y ya empecé a hacerlo en la Arena Bipro y lo estoy haciendo con mucho gusto, encantado, con esa responsabilidad, con ese compromiso. Y el que está creciendo y el que sigue mejorando soy yo y estoy, créeme que contento. Me bajo de un barco descarrilado donde hay mucho ego y me meto uno donde se necesita mucha gente, que es la formación y el trabajo del día a día, y lo hago con mucho gusto. Y en la universidad también lo hice siempre. Siempre lo dije, tarde o temprano la disciplina vence la inteligencia, y es una frase que mi vida me ha llevado a conseguir lo que he querido y no dudo que lo voy a seguir haciendo porque tengo esas bases. Perfecto, pues lamentablemente llegamos a su fin, episodio número 50, realmente es muy emotivo para mí presentar a nuestro equipo de trabajo en Arena Bipro ya en este episodio tan importante. Llegamos a los 50 y pues nos vemos en el próximo. Bienvenidos, muchas gracias, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.